Aparentemente hay que leer un libro por semana para tener éxito. Por todos lados vemos que las personas exitosas leen un libro por semana. Así que se me ocurrió probarlo y en este video te voy a contar mis conclusiones. Mi objetivo es responder 3 preguntas. 1. ¿Por qué leer un libro por semana? ¿Realmente vale la pena o hay mejores formas de aprovechar el tiempo? ¿Y cómo empezar a hacerlo? La primera razón obvia para leer un libro por semana es que estás aprendiendo de gente a la cual no tenés acceso. CEOs de grandes empresas o personas que incluso están muertas y que dejaron su legado en unas cuantas páginas a las cuales podemos acceder por 10, 15 o 20 dólares. Eso es espectacular. Tenemos acceso a un montón de conocimiento que no tendríamos acceso de otra forma porque no tenemos acceso a estas personas. Otra cosa que noté es que ayuda muchísimo a mejorar la concentración. Yo cuando era chico leía un montón de libros, probablemente más de uno por semana. Y hoy me doy cuenta cómo a veces no puedo leer ni una página porque no entendí nada, tengo que volver para atrás porque me puse a pensar en otra cosa. La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a leer. Y yo noté cómo libro tras libro, al pasar de la semana, se me va haciendo cada vez más sencillo concentrarme por cantidades más grandes de tiempo y poder leer más y más, estando concentrado sin estar pensando en otra cosa. Y otra cosa que me di cuenta es que esto es un músculo. Entonces, así como me concentro en leer un libro, me puedo concentrar en hacer cualquier otra cosa. Esto es buenísimo porque esto te ayuda a no solo a leer más, sino a concentrarte en crear un guión de un video, hacer prospección, hablar con clientes, definir servicios, productos, etc. Te ayuda en un montón de habilidades que requieren cierta concentración y al tener este músculo entrenado es muchísimo más fácil hacer esas actividades. Y relacionado con esto, otra cosa que noté es que ayuda muchísimo a generar disciplina. Vivimos vidas muy cómodas generalmente. Estamos acostumbrados a no hacer las cosas que no queremos hacer o a no hacer muchas de las cosas que no queremos hacer. Y leer un libro muchas veces es algo que no queremos hacer. Entonces, entrenar esa disciplina nos ayuda muchísimo a hacer otras cosas. Porque generalmente atrás de eso que no queremos hacer, atrás de ese miedo o de esa falta de disciplina, hay un crecimiento muy grande. Entonces, entrenar esa disciplina también es algo que me pareció muy útil. Y hablando de disciplina, a muchos nos cuesta acostarnos a una hora que después nos permita levantarnos bien temprano. Y leer ayuda muchísimo con eso, porque si en vez de estar usando el teléfono o si en vez de estar usando cualquier aparato que emita luz azul y que engañen al cerebro pensando que todavía es de día, si nos ponemos a leer, realmente va a ser muy fácil conciliar el sueño. Después de media hora probablemente te quedes dormido siempre y cuando te hayas levantado a una hora razonable. Después de leer 20 minutos, media hora, probablemente te quedes dormido. Y la última ventaja que le encontré es aprender idiomas. Ayuda muchísimo. Yo personalmente leo en inglés y el inglés es un idioma que manejo muy bien. Hace muchos años que hago negocios en inglés. Puedo entender el 100% de las cosas que me dice alguien en inglés y puedo explicar mis pensamientos e ideas de una forma muy profunda, sin trabarme. Realmente es un idioma que manejo muy bien. Pero el hecho de leer en inglés me ayudó a expandir mi vocabulario y a aprender muchas cosas que no sabía porque probablemente no las uso en el día a día hablando con gente, pero que sí están en los libros. Y todo ese conocimiento extra que no sabía sobre el idioma hace que mi forma de hablar ahora sea mucho más rica y mucho más compleja, porque generalmente cuando aprendemos un segundo idioma tendemos a usar pocas palabras. Simplemente aprendemos un set de palabras y tratamos de usar eso en todas las situaciones. Y no está mal, porque lo importante es que nos hagamos entender. Pero leer libros nos ayuda a expandir ese set de palabras y a hablar muchísimo mejor, hablar muchísimo más claro y poder expresar nuestras ideas muchísimo mejor, muchísimo más profundo de lo que ya lo hacíamos antes. En cuanto a la segunda pregunta de si realmente sirve o es mejor aprovechar el tiempo para otra cosa, la respuesta corta es sí, pero hay un gran pero. Y esta es una opinión personal que puede ser controversial. Pero cuando yo empecé mi negocio trabajaba 13, 14, 15 horas al día. Hay épocas en las que hay que hacerlo. No importa si es saludable o no, las cosas grandes, las cosas increíbles se crean con obsesión y con desbalance. Y más adelante se crea ese balance y se libera ese tiempo. Pero al principio hay veces que toca hacerlo, hay veces que toca pagar el precio. Entonces, si realmente estás en esa situación y vas a cambiar una hora de prospección, una hora de ventas por una hora de lectura, probablemente te venga muchísimo mejor esa hora de prospección. Ahora, si ese mismo día vas a pasarte una hora mirando televisión, cambia la televisión por la lectura y probablemente te potencie todo el resto de cosas que estés haciendo. Entonces, leer sí o no vale la pena. En mi opinión, vale la pena si lo vas a reemplazar por un hábito negativo. En ese caso sí vale muchísimo la pena. Si lo vas a cambiar por una hora de vuelta de prospección, de ventas, de algo, sobre todo si estás en una etapa temprana de un negocio, probablemente no vale la pena. Hay cosas que puedes hacer que te van a ayudar muchísimo más a crecer. Si te está gustando este video, te pido que le des like y te suscribas. A vos no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas muchísimo.
Y sobre cómo empezar a hacerlo, la forma en que yo trato de hacer estas cosas es creando hábitos. Y se crea hábitos soltando el resultado y enfocándote en qué es lo que tenés que hacer hoy para poder alcanzar ese resultado. Es decir, no te concentres en terminar el libro en una semana, concéntrate en leer el 15% del libro hoy. Porque si lees el 15% del libro hoy y mañana otro 15 y mañana otro 15 y así sucesivamente, al final de la semana, al final de 7 días vas a haber leído un libro completo. Pero si te enfocas en leer el libro completo, probablemente sea demasiado abrumador porque tenés que leer un libro y estás leyendo y decís, me tengo que terminar todo esto ahora. No lo tenés que terminar ahora, tenés que leer un 15% y mañana otro 15%. Y al final de la semana vas a haber cumplido en leer ese libro completo en 7 días sin tener que enfocarte en eso, y además estás creando un hábito que probablemente después sea muy difícil fallar, simplemente porque ya entendiste, ya tu cerebro entendió que es algo que tiene que hacer, no lo tenés que pensar, simplemente pasa. También te recomiendo que elijas un horario específico. Yo, por ejemplo, lo hago ni bien me despierto, tengo el libro al lado mío, ni bien me despierto, lo primero que hago es agarrar, yo uso un Amazon Kindle que además me muestra abajo a la izquierda el porcentaje del libro en el que voy. Entonces lo dejo al lado de la cama y ni bien me despierto, lo agarro y me pongo a leer por más o menos 40 minutos, una hora, hasta llegar a este 15% diario. Y por último, si querés realmente empezar este hábito, te recomiendo que empieces hoy. O si es muy tarde, empezá mañana y andate a dormir. No empieces el lunes, no empieces en enero, no empieces el mes que viene. Empezá hoy. ¿Por qué empezar más adelante? Empezá hoy. Empezar más adelante es simplemente una excusa que te estás poniendo que no tiene ningún tipo de sentido ni fundamento. Y si querés saber más sobre cómo crear hábitos, te dejo por acá un video en el que hablo del tema y te veo ahí.